Josué, capítulo número 11. Lo tenemos. Libro de Josué, capítulo número 11. Vamos por favor a la lectura desde el versículo 1 hasta el verso número 5. Del versículo 1 al verso número 5. ¿Lo tenemos, mis amados? Sí. Y leeremos la palabra del Señor, si lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si leemos esa santa palabra. Cuando oyó esto Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Sirrón, al rey de Absaf. Versículo 2, léalo por favor. Y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, eteo, fereceo, jebuseo en las montañas, y al heveo al pie de Hermón, en tierra de Mispa. Verso 4. Todos el versículo número 5. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos juntos a las aguas de Perón para pelear contra Israel. Hagamos una breve oración y pongamos esta enseñanza en las gloriosas manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre Celestial, una vez más en esta hora, oh Dios, venimos delante de ti para poder, a través de la escritura, de tu palabra, oh Dios, poder ver a través de ella cuál es el mensaje, Señor amado, para poder entender qué tienes tú, Señor, en tu corazón para nosotros. Ministra nuestras vidas, como siempre te lo pedimos, te lo rogamos, que sea tu gracia, que sea tu misericordia la que pueda, Señor amado, ministrar la vida de tu pueblo. Necesitamos de ti, Señor, mucho más en estos tiempos que, Padre, el hombre sí como tal se deprava, donde la maldad aumenta, Señor, y donde tu pueblo muchas veces se ve expuesto a tanta maldad. Es necesario, Señor, que de manera activa pasemos, Señor amado, por en medio de todos estos conflictos, sabiendo que de ti, Padre, podemos, Señor, salir victoriosos. Señor amado, ayúdanos, oh Padre, y permítenos en el nombre de Jesús, Señor amado, poder ver a través de tu Santo Espíritu ese mensaje que tienes para nosotros en esta preciosa y gloriosa noche. Señor amado, en tus manos, pues, Padre, me pongo y pongo también la vida de tu pueblo en tus poderosas y preciosas manos. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, y amén. Aleluya. Bien, mis amados, hoy vamos a predicar, es decir, por un tema un poquito algo curioso. Sí, vamos a predicar por el tema desjarretar. Amén. Desjarretar. Sí, no sé si me entendió el término, lo iremos estudiando en el proceso de la enseñanza. ¿Sí? Desjarretar. ¿Qué será eso? ¿Sí? Es con J, por si acaso. No es desga, es desja. D-E-S-J-A-R-R-R, ¿sí? T-A-R. Desjarretar. ¿Amén? Desjarretar. Sí, un término, mi amado, que insisto lo vamos a ver como parte de no solo de un tema, sino también de una enseñanza que Dios tiene para nosotros, del cual es otra forma, ¿sí?, como las muchas que Dios se ha ideado para darle victoria a su pueblo,
¿sí?, que Dios, mi amado, la implantó para poder destruir a los enemigos, en este caso de Israel. Ya sabemos, de acuerdo al estudio bíblico, mi amado, si avanzamos un poquito tanto en las diapositivas, se acordará usted, mi amado, que Israel ya se encontraba prácticamente internado en la tierra de Canaán. Si quisiéramos recordar brevemente, cuando vamos al capítulo número 10, solamente como para poder ver esta parte que, insisto, ya fue motivo de estudio, si desde el versículo número 31 en adelante se narrará una larga conquista vez tras vez de Israel, con Josué obviamente a la cabeza, dando, llamado, muerte a sus enemigos, conquistando ciudades, sí, avanzando e internándose cada vez más profundamente en esa tierra que fluía leche y miel, pero que tenía que conquistarla para poder, sí, disfrutar de esa promesa. Ya desde el versículo 31 en adelante, pues solo como ejemplo, dice el Señor: y Josué y todo Israel con él pasó a Libna, a Laquis, y acampó cerca de ella y la combatió. En el verso 32 dice que el Señor le entregó a Laquis. En el versículo 33 avanza hasta Orán, rey de Gezer, y también la destruye. En el versículo número 36 avanza hasta la región de Hebrón y mata también a su rey Eglón y la conquista. Más adelante, por ejemplo, en el verso 38 va sobre Debir y también la conquista. Y así, mi amado, el Señor le va entregando hasta ir hasta un lugar llamado Cades Barnea, y también lo toma, mi amado. Dios estaba con Josué. Recuerde que hasta el capítulo 10, en dos partes, se analizó ese estudio con el tema invencibles. ¿Sí? Que sí, Josué junto al Señor, mi amado, era una máquina de guerra. ¿Sí? Ya nada lo detenía, ya nada podía hacerle obstáculo. No había ejército que Josué no pudiese conquistar. Ya quisiera el creyente tener siempre la victoria por delante. ¿Quién no la anhelaría? ¿Quién no anhelaría, mi amado, en cada conflicto de la vida salir más que vencedor en Cristo Jesús? ¿Verdad que sí? Todo el mundo quisiera, qué sé yo, viene un problema familiar y usted queda, como diríamos, a la cabeza del asunto. Queda usted bien, de pronto elogiado y hasta reconocido como que usted es el que tiene la razón. Y es verdad que usted la tiene, dice, así es, porque conmigo está el Señor. De pronto tiene un problema laboral, lo quieren votar, pero ahí el Señor, amado, sale al frente y usted dice, es que el Señor no me va a dejar avergonzar. De pronto se presenta un problema hasta en la iglesia, posiblemente hasta con el pastor. Y usted dice, no, usted, pastor, la verdad, yo sé que usted es el siervo del Señor, pero Dios también está de mi lado, y recuerde que Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. Así que en este caso usted está equivocado. Yo digo, sí, hermanos, usted tiene toda la razón, perdóneme. Y usted dice, eso, pastor, así me gusta, que reconozca su error. Y está bien. Qué lindo sería, mi amado, que en cada situación de la vida, si hay una enfermedad, al poco tiempo orando, usted ve la sanidad. Y usted dice, wow, Dios está peleando por mí, ¿verdad? Si algo hay, mi amado, algún robo y a usted no le roban, es que Dios me está guardando. ¿Sí? Todo eso sería fantástico. Si tuviéramos una vida con esas características, créame, mi amado, que fuéramos un pueblo sumamente en Dios orgullosos, sumamente orgullosos, y hasta con el posible riesgo de caer hasta en vanagloria. Pero en la vida cristiana no todo es victoria, no todo es ver una bandera alzada diciendo conquisté, lo logré, derroté, o salí adelante, o me dieron el aumento, vivo feliz, no hay enfermedad, no hay crisis, no hay temor, no hay nada. Llamado, nadie podía contra Josué, contra Israel, porque Dios estaba peleando por ellos. No con esto, mi amado, quisiera de pronto decir que en el capítulo 11 Israel va a perder. No, lo que no quiero, mi amado, es que se haga una mala idea de pronto si en algún momento experimenta una derrota, que si en algún momento experimenta una batalla perdida.
de pronto, mi amado, en asuntos de pronto personales, algo que no le salió como Dios lo había planificado, y usted por más que ora y por más que le pida al Señor, el Señor dice, no, ese es el desenlace, así lo quiero yo, y tú tienes que aceptarlo como algo. Cuando vamos a los primeros 5 versículos ya leídos, un hombre se levanta. Sí, la Escritura lo menciona y dice que es, sí, versículo número 1, ¿sí? ¿Qué nos dice el Señor aquí? Sí, versículo primero, cuando oyó esto, ¿quién dice la Escritura? Sí, Jabín, rey de Azor, ¿sí? Mi amado, el Señor nos dice que envió mensaje, y no uno, algunos, mi amado, algunos hombres le mandó mensaje, algunos reyes en todo caso. Mi amado, Jabín, ojo con esto, es un nombre, bueno, creo que traducido al idioma hebreo, más que el idioma propiamente del cananeo, sí, y su nombre significa, y esto es importante, porque a veces, mi amado, allá afuera hay gente que podría de una u otra forma presentarse en batalla de una manera muy sapiencial, es decir, muy inteligente, y eso significa el nombre de Jabín, inteligente. ¿Sí? A veces, amado, no necesariamente el enemigo entorpece la mente de los demás o pone trabas, no. A veces, amado, la cosa se arma y usted, por más que Dios quiera verle alguna falla, no la va a poder encontrar. ¿Sí? Y Jabín fue muy inteligente, le hizo honor a su nombre, eso significa su nombre, Jabín. Sí, inteligente. Mi amado, y dice que él envió mensaje primeramente a Jobab, luego, si rey de Madón, luego lo hizo con Sirrón, rey también, mi amado hermano, sí, de la región de Aksab. Luego en el versículo 2, ya por ahí van 2 reyes, vaya sacando la lista, van 2. Verso número 2 dice, y a los reyes que estaban en la región del norte de las montañas, ¿sí? Es decir, en el Áraba, al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones también de Dor, ya por ahí creo que van 5 en total. Versículo 3 dice, y al cananeo que estaba al oriente, por ahí van 6, y al occidente, por allá va 7, al amorreo, ¿cuántas va? Eteo, Fereceo, Jebuseo que está en las montañas, ¿sí? Al Ebeo que estaba al pie de Hermón, en tierra, ¿sí?, de Mizpa. Entonces salieron con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, y dice allí que es lo que hay que sorprender, como la arena que está a la orilla del mar, en multitud. Dado la cantidad de los enemigos que se levantaron, créame que se perdía a la vista. Todos estos acamparon, mi amado, como lo dirá en el versículo número 5, acamparon todos unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Si bien es cierto, ya Israel había confrontado a una alianza, ¿se acuerdan ustedes de estos reyes, no? De estos primeros reyes que se aliaron para poder contrarrestar la arremetida que tenía Israel, y que lo hicieron primeramente no contra Israel directamente, sino contra los de Ai, ¿se acuerdan? ¿Sí? Llamado, ahora ya no iban contra los de Ai, iban todos, prácticamente 12 naciones. 12 naciones, una confederación tremenda, mi amado. Sí, contra Israel. Si bien es cierto, mi amado, Israel tenía, diríamos, ya el expertise de batalla, ya no era un pueblo sin experiencia en guerra, sino que ya tenía, diríamos, estaba fogueado en batalla. La cantidad de adversarios sobre Israel sí pronosticaba una derrota pronta. Mira, solo como para que te des una idea, ¿no? Rusia actualmente es una nación confederada enorme y Ucrania es una nación pequeña. Si bien es cierto, ha aguantado muchísimo más de lo que la gente esperó. Igual, amados, Rusia va conquistando la región
diríamos, oriental, ¿sí? Va conquistando poco a poco y va mermando territorio. ¿Por qué? Porque tiene un ejército enorme, enorme. Y si a esto le añade el armamento, misiles, bueno, todo aquello, es obvio, mi amado, de que por más que se resista, si el ejército te supera demasiado, mi amado, obviamente que puedes terminar perdiendo. El mismo Señor Jesús en los evangelios nos dijo que si alguien quiere ir a lucha y ve que no va a poder porque su enemigo es mayor, es preferible que se siente en la mesa de negociación y establezca acuerdos de paz. Así también hizo la misma comparativa con respecto de que si alguien quiere construir y no tiene los recursos para terminar, es preferible que no lo haga para que luego la gente, al ver la obra inconclusa, vaya a terminar burlándose de uno. Entonces, mi amado, por la lógica, dicho de esta forma, era evidente de que Israel no tenía la cantidad numérica de soldados para confrontar a un ejército que la misma Biblia lo describe, que eran como la arena que estaba en el mar. Esa gran cantidad, mi amado, de soldados, es evidente que venían todos. Déjenme avanzar un poquito sobre la... Por ahí. Esa gran cantidad de soldados, amado, venían a arremeter contra la nación de Israel, la cual estaba acampada en Gilgal. Mi amado, cuando vamos al capítulo número 11, Dios le va a dar una clave que va a definir la batalla, ¿sí? Que me parece muy, pero muy sobresaliente, de la cual he tomado en esta noche, esa palabra que vamos a ver, como la hemos elevado, como el tema a predicar en esta noche, el cual es desjarretar. Despacito para que todo el mundo la pueda apreciar, ¿sí? Desjarretar, ¿sí? Recuerde esto, ¿sí? Desjarretar. Mi amado, cuando voy a la Escritura, dice el Espíritu Santo, versículo número 6, como no podía ser de otra manera. ¿Qué cosa? Dios, ojo, Dios, mi amado, le envía una palabra. ¿A quién? A Josué. ¿Cómo lo hacía en aquel entonces? De pronto por intermedio del sumo sacerdote. Muy posiblemente del sumo sacerdote. Sí, versículo número 6. Mas Jehová le dijo a Josué. Primer punto, esto creo que es media batalla. ¿Qué cosa? La actitud frente al enemigo. Sin importar qué pueda hacerlo. La actitud, mi amado, define muchas cosas. Amén. La actitud para poder afrontar crisis, problemas, dificultades, mi amado, en la vida, creo que nos da una gran ventaja para poder hacerle frente. Mucha gente, antes de que empiece la situación, si no la ve con buenos ojos, mi amado, ya puede darse por perdido. Y si algo Dios desea de nosotros, es que depositemos toda nuestra confianza en nuestro Dios, sin importar cómo se vea la situación. Puede ser que sea grave, puede ser, si hablamos de salud, de que te hayan dicho que te vas a morir. Puede ser, mi amado, de que te estén votando. Puede ser que ya te veas hasta con el documento hecho de que te vas. Sin embargo, mi amado, la actitud para poder hacerle frente marcará la diferencia en la batalla. ¿Sí? Cuidado eres tú de aquellos de que medio por ahí escuchas ya un rumor y ya estás pero derretido. Ya estás consumido en la cobardía, ya estás consumido en el llanto, estás consumido posiblemente en el dolor. Y la cosa todavía ni empieza. Solo por ahí medio te dijeron. Mi amado, yo creo que es importante antes de leer lo que el Señor nos quiere decir. Acompáñame por favor, sí, y mira lo que nos dice el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Acompáñame por favor. Y creo que esto es de muy grande importancia. Dice el Señor en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Acompáñame por favor. ¿Lo tienes?
Segunda carta, a Timoteo, capítulo número 1, verso 6 al verso número 7. ¿Lo tiene, mi amado? ¿Sí? Segunda carta a Timoteo, capítulo número 2, capítulo número 1, versículo número 6 al 7. ¿Lo encontró? Dice el Señor, por lo cual, esto le habla el Espíritu Santo a Timoteo, por lo cual, y espero que pongas tu nombre aquí, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. En pocas palabras, a ti y a mí nos toca mantener la llama ardiente, siempre encendida, amado, para poder depositar nuestra confianza en el Señor. Amén. Usted no le puede echar la culpa a nadie o no puede hacer responsable de su confianza en Dios en ningún otro. Esa es su y mi responsabilidad. Amén. Uy, hermano, es que me siento desanimado. Mi amado, usted se ha dejado desanimar. A usted le toca, hermano, mantener viva la llama. Amén. Dios la prendió desde el momento en que vino a nosotros y depositó de su Santo Espíritu. Él dejó, diríamos de esta forma, Él dejó comprado el cilindro de gas, nos regaló el cilindro y lo regaló lleno. Cuando usted ya lo siente vacío, ¿qué hace? Dígame si no es verdad. ¿Quién de ustedes compra cuando ya la hornilla no prende? Sea honesto. ¿Quién de ustedes compra cuando ya la hornilla no prende? ¡Ah, se fue! Ahí recién, como la parábola de las 10 vírgenes, saliendo a buscar el aceite, o el cilindro en este caso. ¿Quién de ustedes tiene 2 cilindros en casa? Pero está vacío los 2. Lo idóneo sería que si el uno ya se está vaciando, ya está, ponga el otro. Y apenas tenga la oportunidad, llene el que está vacío. A eso se le llama mantener siempre, obviamente, si el recurso del gas listo y dispuesto justamente para que no te agarre el imprevisto. El problema es que uno saca el que está usando ya vacío, pone el otro y ya como solucionar el problema inmediato, deja o se olvida de comprar el que se acabó. Mi amado, dice el Señor, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. No lo busques en otro. ¿En dónde se encuentra? En ti. En ti. ¿Por qué? Porque Dios lo puso ahí. Por la imposición de mis manos. Y aquí, ¿por qué lo dice? Verso número 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ojo, ¿cuánto yo puedo sentir temor y miedo y hasta terror de los problemas, de las crisis? ¿Cuándo? Cuando he descuidado el don que Dios me dio. Ahí, cuando yo veo que mi vida no está floreciente, no está prendida, encendida, como dicen los pentecostales, en el fuego, entonces, mi amado, lo que no era comienza a aflorar. ¿Qué cosa? Cobardía, temor, miedo. No me va a dejar mentir. Esta semana ha bajado la asistencia. ¿Por qué? Desde la semana pasada, de hecho. Hoy como que veo un poquito más. ¿Por qué? Hermano, me la están matando. El otro día estábamos orando y mataron uno acá afuera. ¿Qué diré? Uy, no lo están matando. Ya no voy a orar. Mi amado, el Señor por eso mismo nos quiere encendidos en su fuego, para que cuando las cosas que ocurran alboroten y atemoricen a otros, a usted no. No digo que no hay que cuidarse, no digo que no hay que ser precavidos,
No digo que no hay, mi amado hermano, que tomar medidas. Pero nosotros no venimos a vagar, hermano, venimos a buscar a Dios, a su presencia, su poder, hermano, su fortaleza. ¿Acaso vamos a hacer la que tenga temor el que sale a hacer cosas malas? Pero nosotros hemos venido y hemos confiado en que aquí el Señor va a derramar cobertura, va a derramar protección. Por eso dice el Señor, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Y esta última parte la quiero reemplazar. Y autocontrol. Autocontrol. Dominio propio. Para no, llamado, caer en la locura del pánico. Para no caer, mi amado hermano, posiblemente sí, en el desenfreno de que, que está caro todo. Yo sé que todo está caro. Está demasiado caro. Pero aún así, en medio del pueblo del Señor, mi amado, Dios ve o da la forma, la manera de seguir comiendo a bajo costo y todos llenándonos, mi amado, y no nos acostamos con la barriga vacía. Pero no podemos caer en el desempleo. Claro, ¿a quién no le espanta una cubeta de huevos 6, 7 dólares? Está por las nubes. Solo los aviadores pueden comer huevos. Sin embargo, mi amado, Dios no nos permite reaccionar como el denominador de la gente reacciona. O por lo menos así debería de ser. Mi amado, Josué, volviendo por favor al escenario de la palabra, capítulo número 11, Dios le va a dar, llamado, la forma de cómo poder hacerle frente a un ejército demasiado grande. Dios, mi amado, Dios no es loco. Dios también es coherente. Yo sé que a Dios a veces le gusta hacer locuras. Porque cuando Él desea, mi amado, ¿cómo te digo? Sacar a relucir su poder, Dios se va hasta contra naturaleza. Amén. Se va contra lo natural, solo para hacer ver de qué está hecho el Señor y su pueblo. Sí, era lógico que no le podía pedir, por ejemplo, a Josué, en este caso, anda y rodea al ejército del enemigo. No podía, hermano. No se podía rodear al ejército. Imposible en ese sentido. Pero Dios, mi amado, siempre cambiando, ¿qué cosa? La estrategia. De hecho, hasta el momento, mi amado, en este estudio, mira que vamos por el capítulo 11, Dios en cada batalla le ha dado una estrategia distinta. Y a veces nosotros, mi amado, sabiendo cómo es Dios en ese sentido, cómo actúa, cómo se mueve, tú siempre quieres hacer lo mismo para poder siempre ver el milagro. Que hay un denominador común, sí. ¿Cuál? Sea en batalla como sea, hay que orar y hay que buscar de Dios. Pero la estrategia, tú tienes que descubrirla de Dios. Amén. Tú tienes que descubrirla. Y eso se lo hace en la intimidad, mi amado. Dios te la susurra al corazón, te la susurra a tu oído espiritual. Es allí, mi amado, donde tú vas a emprender sin tu propia estrategia de batalla. No hagas lo que Dios hizo con otro hogar, así sea de otro hermano cristiano. Eso fue su relación con Dios, su comunión, y fue su revelación a su problema. El tuyo puede ser totalmente diferente. Ahora bien, en el verso 6, el Señor me dice: mas Jehová dijo a Josué, no tengas, recuerda la actitud, no tengas temor de ellos, porque mañana, Dios, eso sí, yo nunca he visto a Dios dándole larga al asunto. Cuando Dios dice vamos a pelear, Dios dijo ¿dónde y cuándo? De una vez. Si me vienes a buscar, me vas a encontrar. Mañana, a esta hora, yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Que ahí, mi amado, hay un puntito.
Ahora, antes de leer este tema, ya lo encontró ahí, ¿no? ¿Qué dice ahí? No? Descarretarás. Dice allí, dice, sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Ahora, esto Dios se lo susurra a Josué en función de lo que dice el verso número 4 en la parte final. Si vuelves conmigo por favor a la lectura del capítulo 11 de Josué, 11 verso 4, dice el Señor: estos salieron, hablando de esas grandes multitudes, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar, en multitud. Y aquí, ojo, ¿con qué dice ahí? ¿Puedes leerlo? Con muchísimos caballos y ¿qué dice ahí? Y carros. Por lo general, los carros de guerra, mi amado, en algún momento se podría decir que eran carruajes. Sí, es decir, que eran especie de carretas, pero todas estas blindadas con planchas de metal. Sí, en otras con jinetes arriba, en otras totalmente cerradas, con pequeñas aberturas para desde adentro tirar ¿qué cosa? Flechas. O sacar lancetas por las partes bajas para cortarle las piernas a sus enemigos. Mi amado, claro, la estrategia de guerra y el armamento que se utiliza aquí era lo actual, era la época, ¿sí? Y esto era lo más común y también lo más novedoso, porque había otros pueblos que no tenían, mi amado, ideas de cómo poderse armar para poder luchar contra semejante, digamos así, armamento. Ahora, Dios le dice: aquí no nos vamos a concentrar de primera mano en los enemigos, hablando de la multitud. Nos vamos a concentrar ¿en dónde? En el punto más fuerte del ejército. Caballos y carruajes. Mira, cada cosa Dios la ve y te la revela de manera distinta a otra batalla. Si el enemigo es muy grande, si el enemigo es muy fuerte, atácalo en su punto también de mayor seguridad. ¿Qué cosa? Sus carruajes y sus caballos. Mira la estrategia de Dios. Me encanta, mi amado, porque Dios siempre nos da algo nuevo, siempre nos da una pauta que nos ayuda, mi amado, a poder entender que cada batalla que yo pueda tener, y eso sí, tengo muy por cierto, en la vida de un creyente, mi amado, en su inicio su batalla será sobrellevadera. Pero conforme este va creciendo en el Señor, sus luchas serán cada día mayores. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos va a llevar a un nivel superior. Y mientras más crezcamos, mayores pruebas vamos a tener que confrontar. Amén. ¿Qué es lo que quiero decir? Un creyente siempre estará en batalla. Y cada vez que tú te vas afirmando más en Dios, más grande puede resultar, ¿sí?, tus riñas, tus peleas que debes de tener. Pero ten tranquilidad, porque el mismo que te ayudó desde el inicio te llevará hasta el final a la victoria. El mismo que va a hermano. Tenlo por cierto. Él no va a dejar a medio tallo su obra en ti. Hay algo especial que dice el Salmo número 27. Acompáñame, por favor. En el libro de los Salmos, ¿sí?, capítulo número 27. Mira lo que nos dice el Espíritu de Dios. Salmos, capítulo 27. Siempre la palabra del Señor, mi amado, créeme que es lo único que te puede levantar y te puede hacer crecer. ¿Lo encontró? Salmos, capítulo número 27. Versículo, y por favor, voy a leer desde el versículo 1 al verso número 3. Del verso 1 al versículo número 3. Y dice el Señor: Jehová es mi luz. Jehová también, ¿qué cosa era para David?
Cuando habla de luz significa que Él le alumbra en medio de la oscuridad. Jehová también es mi salvación. Solo Él puede, mi amado hermano, salvar. ¿De quién temeré? Volvemos a lo mismo. Si Dios es el que me salva y Dios es el que me hace pasar por los lugares más tenebrosos y oscuros, porque su luz nadie la puede apagar, ¿de quién voy a tener temor? ¿Y por qué pone justamente estas dos partes? Luz y salvación. Hermano, porque por lo general es esto lo que causa mayor temor, ¿sí?, a su pueblo o a la gente que no conoce de Dios. Apágale la luz a un niño, mándalo a dormir a ver si quiere ir. Si hasta los grandes a veces son flojos para él. Deja una luz prendida, le dice a la mujer. Mi amado, y dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme por muchas amenazas que puedan venir sobre ti? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, ¿para qué se? Mira, él sabía inclusive hasta para qué se habían reunido. ¿Para qué dice él? Para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. ¿Pero por qué? El verso 3 me encanta. Dice: aunque un ejército acampe contra mí, hablando de él solo, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Me ha dado palabras, pero de poder. Y para poder, mi amado hermano, tener esa seguridad, hay que estar, mi amado hermano, con el fuego de Dios sumamente encendido. Dime tú, no me vas a dejar mentir, cada vez que bajas en tu ritmo o en tu búsqueda hacia Dios o tu oración, ¿no te sientes débil acaso? ¿Acaso no vuelve a aflorar el temor? ¿No vuelves a tener, mi amado hermano, ese desfallecimiento en tu corazón? Pero claro, puedes estar pasando por la crisis más grande en tu vida. Cuando estás sometido en oración, estás buscando a Dios, tú dices: no importa, si me muera, Dios está conmigo. Pero cuando estamos dejándonos, si arrastrar por la corriente, mi amado, hasta un mosquito nos asusta. Decimos: ay, el dengue es hemorrágico, ay, Señor, me voy a morir. Dios le dice, versículo 6: mañana a esta hora, yo a todos ellos los voy a entregar en tus manos, como muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Apunte, mi amado. Respecto de esto, ¿qué cosa? Desjarretar. Cortar las piernas de un animal por el jarrete. ¿Qué es eso? La parte posterior, no lo de adelante, de atrás, ¿sí?, de la rodilla. Ahí está el jarrete, que son las fibras musculares que agarran todos los tendones. Aquí atrás, aquí, de esta parte. La parte de atrás. ¿Sí? Ahí, a los caballos, ahí le dicen: saca tu espada, no le apuntes al jinete, no le apuntes a quien estás, apunta al caballo. Mira tú, mi amado, Dios va a cada punto. Claro, al hacerlo, también al mismo tiempo mata a los pájaros de un tiro, porque las carretas o los carruajes de guerra son inservibles si se destruye, ¿qué cosa? El jarrete de ¿quiénes? De los caballos que la arrastran, pues, hermano. ¿De qué sirven los carros de guerra? Alados por, en este caso, estos sí tenían 4 caballos de fuerza, o 6, dependiendo de qué tan grande era el carruaje. Si se aniquilaba a uno solo el peso muerto del caballo, hacía que todos los demás
se frene. Y una vez frenado, métele candela. Mi amado, Dios se concentró en esto. Dice, ustedes hagan esto, que yo haré el resto. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Es decir, Josué no permitió, ojo, que ese ejército que ya estaba acampado se dispusiera para la batalla. Mi amado, ¿quién tomó la iniciativa de la guerra? Josué. Josué fue el que de una u otra forma, mi amado, al ver a todos los reyes que estaban ya como que organizando cómo rodearían, porque yo por lo menos haría eso. Si somos un ejército grande y Israel es una sola nación y está en el campamento en Gilgal, yo lo hubiera dispuesto, ¿qué cosa? Rodear ¿a quién? El campamento de Israel, claro, hermano. Y como tenían personal para hacerlo, lo hubieran hecho polvo, lo hubieran hecho ceniza. Y Dios dice, no, anda tú primero, no permitas que se organicen, anda y dedícate prácticamente al punto más fuerte que ellos tienen, a lo más fuerte, sus caballos y sus carruajes. Versículo número 7, Josué y toda la gente de guerra con que él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón, que es prácticamente saliendo al mar, Sidón la grande, y hasta Misrefomaim, y hasta el llano de Mispa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron. O sea, Dios, mi amado hermano, a la verdad les dio una victoria, pero única. No dejaron a ni uno, entendiendo que eran como arena que estaba en el mar. Mi amado, solo es evidente que solo Dios puede hacer estas cosas. Si bien es cierto, los enemigos pueden ser demasiados contra ti. Mi amado, yo he tenido una frase que no es mía, obviamente, y que creo que es popular, pero que creo que también la tienes o la puedes hacer tuya. Tú y Dios son mayoría. Tú y Dios son mayoría. Más lo que, mira, yo escucho en consejería, ¿qué no escucho? Muchas cosas. Y me dice, hermano, toda mi familia está contra mí. Pero lo dicen como tratando de dar a saber de que, y por eso es que estoy así, destruido, o estoy así, vencido, o estoy así, sin poder hacer nada, maniatado. Es que todos en el trabajo se han levantado. Esto puede ocurrir en una iglesia. Todos en la iglesia. Es que yo siento que todos en la iglesia me miran. Y mejor que no eres guapo, famoso. Mi amado, mientras más se alborote el avispero, mi amado, mayor será el mover de Dios en tu vida. Debes de tener esto muy presente, mi amado. Mientras más el enemigo se levanta contra ti, significa, mi amado, que la victoria está muy pronto para ser revelada a tu vida, ¿sí? A tu ministerio, a tu hogar, a tu familia. No pierdas, mi amado, el control. No te dejes atemorizar. Tú sabes a quién has creído. Tú sabes en quién has depositado tu vida. Ten la confianza de que Él te va a librar. Ten la certeza de que Él está delante de ti como poderoso gigante. Mi amado, me encanta cuando, yendo yo a la Escritura, acompáñame por favor, y ven conmigo, mi amado, al libro de Job.
dice el Señor. Capítulo 19. ¿Lo tenemos, mi amado? Mira lo que dice. Este texto, mi amado, créeme que es de sorprenderse. Porque Job lo habla con la vivencia encima de él. Dice el versículo número 25, amado, en adelante. Mira, ¿ya lo encontraste? Job capítulo 19, verso 25 en adelante. Dice el Espíritu Santo: yo sé, decía Job, yo sé que mi Redentor vive. Y cuando habla de Redentor, habla de aquel, o lo dice en función de aquel que lo puede volver a levantar, que aquel que lo puede volver a restaurar. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin, es decir, así me toque llegar hasta lo último, al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel. Recordando que cuando él hablaba esto, ¿cómo estaba su piel, hermano? Estaba cubierta de gusano, hermano. Estaba cubierta, mi amado, de una sarna maligna, costras profundas, mi amado, sin huecos, gusanos pululaban por sus heridas. Aunque el hombre estaba hecho un asco, cualquiera hubiese pedido la muerte. Mira que por ahí algún dolor, algo, Señor, yo no quiero ser carga, llévame. ¿Quién ora así a veces? ¿Ah? Yo no quiero ser carga de nada. No, yo sí, no, Señor, si me pueda. Tú sabes que voy por ahí, de una vez, Señor, llévame. No sé si lo decimos por mucha confianza en Dios o por flojo. Pero este hombre, llamado, manifiesta estas palabras, obviamente con una experimentación sobre su carne. Dice: después de deshecha esta mi piel, en mi carne, en esta que está hecho leña, pedazo, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón, mira, me encanta porque él no es ajeno a cómo se siente, pero él pelea con su sentir. Su carácter, mi amado, lo hace mantenerse de pie aun cuando su cuerpo estaba postrado. Su espíritu, mi amado, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Cuando voy al libro de Josué, capítulo número 11, versículo número 9. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, y desgarretó, es decir, que cortó la parte posterior de las piernas de los caballos. De pronto la gente dice, de pronto digo yo, no se preparaba para pelear cuerpo a cuerpo. Y Josué dijo: no, a su ejército, que gracias a Dios ya en el Señor lo había animado. ¿Cómo se animó ese pueblo antes de ir a esta tremenda batalla? ¿Cómo Josué los alentó? Les hizo tener fe en su Dios. Llamando a quienes ya se olvidaban. ¿Se acuerdan? Llamando a sus principales generales y diciéndole: vengan por acá. Estos no son dioses, son hombres. Pónganle las patas de usted, aplástenle la cabeza. Ahí lo tienen. Estos no son poderosos, no son indestructibles, son hombres. Pongan sus pies, porque el Señor se los ha entregado. Pero a veces como que vemos los problemas a la inversa, ¿verdad? Nos sentimos como nosotros en el suelo y el problema
aplastándonos la cabeza. Y ahí, obviamente, con un espíritu ya quebrado, ¿cómo poder decir voy a la guerra? Por eso es que, y dígame usted si no le miento acaso, es que cuando nos sentimos mal, ahí es cuando decimos, hermano, ya no puedo, tengo un desgano por orar. Ay, hermano, yo no sé qué me pasa, ya no quiero leer la palabra. Eso significa que el problema te tiene bien pisada la cabeza, porque has dejado de confiar en Dios. Mi amado, recuerda lo que decía, me encantó el Salmo 27. Aunque un ejército acampe contra ti, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y dice el Señor en el versículo número 9, y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué, tomó el mismo, dice allí, al mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey. Pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Es que mira, aquí esto ya no se lo dijo Dios, esto él ya vio en consecuencia. ¿Qué cosa? Si Dios le mandó a destruir lo más poderoso del armamento, él dijo, también, sí, ataquemos al más poderoso de los reyes. Me encanta, mi amado, porque, insisto, Dios cuando cambia la forma o la manera o la técnica o la táctica de cómo confrontar a un enemigo en un problema particular, Dios al cambiar la estrategia también nos enseña que, amado, a veces para poder erradicar el mal, que puede ser muy grande o muy numeroso, a veces hay que ir directamente, ¿sí?, a quien sí la está dirigiendo. No con esto quiero que me malinterpretes, pero si a veces toca coger al jefe vamos. No, que mira que es el recurso humano, que no. Esta cantaleta tiene siempre el mismo origen, con el gerente. La gente, oye, gerente, te puede gustar, ¿qué va a pasar? Eso es lo máximo que puede pasar. ¿Qué cosa? Que me monte al gerente. ¿Quién? Esto es la suegra. Hay que cogerla. Todo esto es por la suegra, la gente. Voy directo. De ella es que sale todo esto. A veces uno sí sabe quién es la cabeza del problema. A veces uno sí sabe por dónde viene. Puede ser un profesor. No, hay que cogerlo es a él. A veces uno da mucha vuelta, ¿no? Que por la secretaria, que por la asistente. No, vaya directo. A veces hay que ir a la cabeza. A veces es el padre de la familia, el patriarcal. A este coge. Ese es el que está haciendo relatos por ahí. Vaya directo y córtenle las piernas de una vez, en el buen sentido de la palabra. Es decir, ya no le permita que ande. A eso es lo que me refiero. Descarretar, ¿qué implicaba? Dejar de que los caballos marcharan, corrieran. Mi amado, a veces hay que cortar las partes anteriores, ¿sí? Es decir, aquello en lo que ellos se respaldan para poder avanzar de raíz, sino que hay mucho en juego, no por parte de lo que se debe hacer, sino de cómo podríamos nosotros pensar que se pueden llegar a dar las cosas al final. El temor a confrontar a veces, mi amado hermano, a las cabezas, sí, atemoriza a cualquiera. Porque alguien diría, pero ¿qué dirás si no hablo con el pastor? Yo sé que el problema es el pastor. De ahí es que viene el problema. Porque como es él, todas las ovejas hacen lo mismo.
de hacerlo. Con respeto, con educación, pero lo hace. Si es con su papá, pues con el papá. Si es con el abuelo, con el abuelo. Lleve testigo. Mira, este asunto es así. Y si no quieren ir los testigos por miedo, vaya usted. Porque con usted hay alguien, mi amado, que no conoce el temor. Es Dios, Jehová de los ejércitos. Él no conoce el temor. Amén. Es más bien la fuerza que está desanimado. Y dice la Escritura, versículo número 11, y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase. Y a Azor pusieron fuego. Verso 12, léalo por favor. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. Todos leamos por favor el versículo número 15. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Cuando yo voy, amado, al Pentateuco, ven conmigo por favor. Quisiera ir al libro de Deuteronomio. Acompáñenme por favor. En el capítulo número 7 del libro de Deuteronomio, para concluir. Deuteronomio, sí, el quinto libro de la Biblia. Capítulo número 7. Esta fue la instrucción de Dios para Moisés, la cual, si Josué hizo a bien volverle, sí, a dar el valor y la obediencia. ¿Lo tenemos? Leo el versículo del 1 en adelante. Dice el Señor allí: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, y mira, contemplará justo a las naciones que iba ya venciendo Josué: al Eteo, Gergeseo, Amorreo, Cananeo, Fereceo, Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Verso 2. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Todos el verso 5. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas. Todo eso, mi amado, Josué lo hizo al pie de la letra. Amados hermanos, siempre habrá victoria en la obediencia. Siempre. Siempre. Al final o al inicio, siempre habrá victoria en la obediencia. Mi amado, no permitas, ojo, no permitas que el temor, mi amado, se vuelva contra ti.
deberíamos llegar a temer. Y es normal que haya miedo. Lo que no es normal es que el miedo opaque la fe que está depositada en Dios. Amén. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Amén. Porque esa fuerza viene de mano de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Gloria sea nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro y pongamos esta meditación en las manos de nuestro Dios para el crecimiento de cada uno de nosotros. Señor Jehová,